La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Listo, pues bienvenidos una vez más a este encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro en su 34ª edición. Tenemos dos invitados muy especiales, de verdad entrañables, amigos además, que nos acompañan a presentar un libro importantísimo, un libro que consideramos y que la crítica además ha considerado por la incidencia de la trayectoria de su autor, un libro que marca una pauta dentro de la literatura mexicana. Tenemos la compañía, además, la fortuna de vernos acompañados por el doctor Ignacio Ballester Pardo, que prologa esta antología, que es, por supuesto, estamos hablando de Viga de Equilibrio, la reunión de la obra poética de Daniel Telles. Bienvenidos, maestro Daniel, qué privilegio de verdad que nos acompañe en este encuentro, y doctor Ignacio Ballester, qué alegría tenerlo con nosotros. Y bien, para comenzar simplemente me voy a seguir a hablar un poco de las personas que nos acompañan. Por supuesto, hablaré primero del maestro Daniel Telles y de este libro que es Viga de Equilibrio, un libro que reúne, como ya decía, 25 años de trayectoria, de una gran trayectoria poética que nos ha ofrecido importantes momentos de exploración justamente del lenguaje, de universos simbólicos y temas además muy originales, temas que además sorprenden dentro de la tradición literaria mexicana por su peculiaridad. Daniel Telles, leeré rápidamente su semblanza. Daniel Telles es poeta, pero además es ensayista y crítico literario. Estudió en la Escuela Normal Superior, estudió educación, se especializó en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana e hizo la maestría en letras en la Nacional Autónoma de México. Sus poemas y artículos suyos han aparecido en revistas literarias y académicas como Blanco Móvil, Castalia, Deriva, de Escritura, Fuentes Humanísticas de la UAM, Parque Nanín y Tierra Adentro, así como en el sitio mexicovolitivo.com. En 2003 fue director huésped de la revista Tierra Adentro, con un momento además importantísimo para la temática que seguramente abordaremos ya en la conversación, que es el número Lucha Libre y Literatura sin Límite de Tiempo, que bien ha dicho el maestro Daniel en algunas entrevistas, es un momento que reabre, digamos, la temática de la lucha libre en la literatura. Es Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 2001 por El Aire Oscuro, y Premio Municipal de Poesía Rey Poeta Nezahualcóyotl en 2016 a creadores con trayectoria. Ha participado en libros colectivos como Paraguas para remediar la soledad, El ritual de los culpables, ambos coordinados por Raúl Renán, así como en el libro José Carlos Becerra, Los signos de la búsqueda, publicado por Conaculta y el Fondo Editorial de Tierra Adentro, en 2002, y Gilberto Owen, con una voz distinta en cada puerto, editado igualmente por Conaculta y el Fondo Editorial de Tierra Adentro en 2004. Está en un montón de antologías el maestro Daniel, entre las cuales se encuentra El Manantial Latente, ¿no? Esta antología publicada en 2002, el Anuario de Poesía Mexicana del 2004 del Fondo de Cultura Económica, el Anuario, A Contraluz y Poéticas y Reflexiones de la Poesía Mexicana Reciente, que se editó en 2005 por el Fondo Editorial Tierra Adentro y Conaculta, entre otras.
Y bueno, hablando ya en concreto de lo que nos convoca a esta actividad, la trayectoria poética de Daniel Telles se puede observar en una obra, una amplia obra que comienza en El aire oscuro, publicado por el Fondo Editorial de Tierra Adentro, y, al cual le sigue Asidero, 2003, Contra Llaveo de 2006, Cielo del Perezoso, El cielo del perezoso de 2009, A tiro de piedra en 2014, Punto de fuga en 2018 y el más reciente editado por esta casa editorial amiga, además de este encuentro y de esta feria a la que queremos mucho, que es País Ediciones, de nuestro compañero Iván Cruz Osorio. Estoy hablando del libro más reciente de Daniel, que es Arena Mestiza. Bueno, Daniel Telles, como ya decíamos, es un autor de una amplia trayectoria, es un autor con intensas relaciones en diversas esquinas de la literatura mexicana. Es un autor que además hace notar en su obra su trabajo, su amplio trabajo crítico y literario. Y bueno, nos entrega ahora esta antología editada por Marcos David Aguilar, en la editorial de Lirio, que bueno, reúne, digamos, a modo de un punto y aparte, de una especie de corte de caja de su poesía, una trayectoria que a nosotros nos parece muy fundamental y muy importante para la literatura mexicana. Bien, ahora para presentar a quien nos acompaña para hablar de este libro, es el doctor Ignacio Ballester Pardo, que ya nos ha acompañado anteriormente, al igual que Daniel, en esta universidad para hablar justo de diferentes perspectivas de la literatura. Ignacio es originario de Alicante, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad justamente de Alicante, miembro del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea. Coordinó además con Alejandro Higashi el número 23 de la revista América Sin Nombre en 2018, dedicado a la madurez de la joven poesía mexicana, y es el autor del libro La dimensión cívica de la poesía mexicana contemporánea, herencia, tradición y renovación en la obra de Vicente Quirarte, en 2019. Y bueno, él comparte también en su blog Poesía Mexicana Contemporánea una constante, digamos, pasión por reseñar y comentar la obra mexicana, de poetas de nuestro país. Y pues bueno, me da muchísimo gusto tenerlos a ambos con nosotros en este encuentro para hablar de este libro, de esta antología de 25 años de trayectoria del maestro Daniel. Nacho, de verdad, qué gusto tenerte aquí en el encuentro, ¿no? Porque nos hemos visto en otros escenarios, pero aquí en el encuentro de poesía, pues es la primera vez. Me da muchísimo gusto recibirte. Y bueno, te cedo la palabra. Bienvenidos, bienvenidas, y un saludo, aprovechar para saludar a la gente que nos está escuchando. Bienvenidos a ambos y cedo la palabra al doctor Ballester Pardo. Qué gusto, querido Arístides, estimado Daniel. Es un gozo poder compartir este espacio con Viga de Equilibrio, con una de tantas actividades que organiza Arístides en la Feria Universitaria del Libro. Estamos de celebración con la antología que recoge, como decía Arístides, los 25 años primeros, 25 años de oficio poético de Daniel Tellez, y mi labor aquí pienso que es darle paso y compartir algunas inquietudes, preguntas que ojalá también tengan las personas que nos están escuchando. Recuerdo que conocí a Daniel Tellez gracias a Jorge Aguilera, está presente en la antología, en una
última parte dedicada a la crítica que se ha dedicado a la obra de Daniel Téllez, y lo menciono porque fue a partir de este crítico, también poeta, miembro del Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, del que hablaba Arístides, compartimos ahí buenas amigas, amigos, y en un primer momento, hace ya más de un lustro, cuando me entero de lo que está escribiendo Daniel Téllez, siento una duda, siento un estímulo, un reto. Luego quizá podemos hablar en el turno de preguntas de ese dificultismo del que han hablado también en este seminario Alejandro Palma, Alejandro Gigasi, de referencias, influencias que puede tener en sus últimos libros el propio Daniel Téllez, también como profesor, lo mencionaban hace un momento, de la Universidad Pedagógica Nacional, es autor de más de una decena de libros de o sobre poesía, ha compartido mesa de lectura, de crítica con el propio Archivo Negro, por ejemplo, a propósito de Salvador Gallardo, recuerdo que presentó recientemente en el Archivo Negro de Poesía Mexicana de Malpaís Ediciones esa obra que trata de actualizar un título como El Pentagrama Eléctrico del siglo pasado, con Roberto López Moreno. También, gracias a él, he podido acercarme a la obra de Daniel Téllez, ya mencionado Alejandro Gigasi, Raúl Renán, que falleció recientemente, pero Daniel Téllez estuvo en el homenaje que se organizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Rosana Elbrich Thomas aparece igualmente en esa parte final dedicada a la obra. Pienso entonces que esta antología no solo reúne los 25 años de la labor poética de Daniel, sino también la importancia que ha tenido como poeta dentro de México, en habla hispana, en esas referencias que ahora trataré de resumir y que menciono ahora con Jorge Aguilera, con Roberto López Moreno, Raúl Renán, porque pienso que de alguna manera bebe. Luego le preguntaremos. Hay una presencia del propio Raúl Renán, por ejemplo, en el libro Paraguas para remediar la soledad del año 1997. No se abre Viga de Equilibrio con este libro del 97, sino, como mencionaba Arístides, con El aire oscuro de 2001, Asidero contra Llaveo, Del cielo del perezoso. Leí la reseña de Jorge Aguilera en Punto de Partida y fui paulatinamente desencriptando lo que en un primer momento puede resultarnos al tener acceso a ese complejo y a la vez estimulante, sugerente, nutritivo, siempre, mundo de Daniel Téllez como poeta. De todas esas obras, yo destaco esta, Paraguas para remediar la soledad, por ser la de 97, la primera, que no aparece, pero que menciona Daniel Téllez a lo largo de su experiencia poética con el yucateco, Raúl Renán. La coordinó esta colección, apareció el libro y desde este primer título, Paraguas para remediar la soledad, pasando por los ya mencionados, El aire oscuro, Asidero, Contra Llaveo, Cielo del perezoso, A tiro de piedra, Punto de fuga, llegamos a Arena mestiza. El más reciente, quizá se produce un cambio en este último libro, hay una suerte de símbolos que tanto conoce como por su labor, también como luchador, como persona, ya digo, que escribe poesía y lee poesía y critica la poesía. Recuerdo el éxito, la convocatoria que tiene Daniel Téllez a la hora de leer cuando en el Palacio de Minería, entre el público, había estudiantes que, en contra de lo que suele ser habitual, aquí también en España, asistían por gusto, no iban por obligación o porque iban a conseguir un punto extra, sino que estaban entre el público. Y yo tuve oportunidad de hablar con varios estudiantes que iban a escuchar, ¿no?, a Daniel para entender cómo su labor docente se ligaba también con la
poesía, con la escritura creativa, y a mí me interesa, quizá luego habrá tiempo para ello, para preguntarle a Daniel sobre estas cuestiones, qué relación tiene, ¿no?, la poesía, su labor docente como investigador del estridentismo. El propio Israel Ramírez, en la presentación de la editorial Delirio, que publica esta antología Viga de Equilibrio, hacía hincapié en este aspecto, en la influencia que puede tener el estridentismo, que tanto conoce, que ha estudiado Daniel Téllez, en esas esdrújulas, en esa obra que echa mano de conceptos. Si pensamos en el conceptismo, en el culteranismo de Quevedo, de Góngora, en el barroco, cómo ha ido evolucionando lo que consideramos ahora mismo un poema, y de qué manera ha dialogado la obra de Daniel Téllez con lo que podríamos ahora mismo entender dentro de la poesía mexicana, una línea más coloquial, estudiada por Eva Castañeda, por ejemplo. Me estoy refiriendo a este círculo, a este seminario, a este grupo de Malpaís, que permite al final de la antología estudiar la parte crítica sobre la obra, y por otro lado, dentro de esa coloquialidad, pues también existe otra beta más dificultista, más compleja. Pienso que existe, en primer lugar, a lo largo de la intervención de Téllez, ahí quizá radica, yo como lector lo entiendo así, el estímulo, el símbolo, que es posible, no en la primera, pero sí en la cuarta, quinta lectura, por supuesto después de varios diálogos con otras tradiciones, referencias, grupos poéticos, críticas, entender qué está diciendo el poema de Daniel Téllez, porque sí, es un texto lleno de símbolos, de referencias, de andamios, estructuras, y no me estoy refiriendo ahora a los andamios interiores del estridentismo, sino a esa parte de sostener el poema, que no recurre al efectismo facilón que ahora caracteriza sobre todo la poesía, que se comparte rápidamente, efímera en las redes sociales, sino que tiene un pozo, tiene un fondo, tiene múltiples niveles de lectura. Ya digo que la crítica puede ayudar a entender. Por eso también destaco el frontispicio de esta antología, Viga de Equilibrio, de Felipe García Quintero, y todas las vigas, todos los andamios, los pilares que sostienen la producción de Daniel Téllez, y que con maestría ha seleccionado el propio poeta a lo largo de estos 25 años con la editorial Delirio. Mencionaba a Roxana Elbrich Thomas porque formó parte, junto a Luis Alberto Navarro, a Eduardo Langagne, también poeta, de ese premio que mencionaba Arístides en 2001, el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino. Intuyo, conjeturo, que es ese año el punto de partida para la antología, con el Premio Nacional de Poesía Joven y con los 25 años que, además del 27, del 97, ese libro que mencionábamos con Raúl Renán, pues ya en la actualidad nos permiten mencionar esos 5 lustros de escritura. Un jurado que avala, que también aparece en la parte final. Encontramos quizá el libro más sugerente, aunque la crítica reciente destaca Arena Mestiza. Otra parte alaba Cielo del Perezoso, el propio Aguilera, Jorge Aguilera, por todos esos retos que supone la lectura. Al leer a Daniel Téllez, si ustedes lo han leído, lo conocen, pues seguro que podrán compartir su experiencia. Yo aquí traslado la mía, pero quien no lo conozca, pienso que debe saber que estamos ante un poeta que va a cuidar, y luego a la hora de hablar de su oficio, de su modo, de qué manera escribe, cómo compone, borra, modifica el poema, entiendo que es un dominio, un cuidado del concepto, de la palabra, del término, de la esdrújula, del ritmo, por supuesto, de ese oído que tiene, y a la vez del sentido. El poema cuenta algo, narra algo, se vincula con la lucha libre, se vincula con la familia, con el dolor, con la figura paterna, con múltiples escenarios que
podemos entender después de varias lecturas y de esos nexos que es posible también trazar en la propia obra, como transición hasta Arena Mestiza. Me gustaría hacer hincapié luego en las lecturas, dando enseguida tiempo al que el propio Daniel Téllez pues, nos hable de esta obra, de esta celebración, que comparta los textos que considere y que nos hable quizá otro punto de la intertextualidad de Ramón López Velarde, que celebramos en este 2021, de Gerardo Deniz, el representante, sin duda, del dificultismo, estudiado por Palma, Higashi, ese texto complejo que planteaba Deniz y que unía en un verso sonoro, estimulante, atractivo y a la vez con un mensaje que el propio Deniz explicaba en visitas guiadas. ¿Cómo explicaría Daniel Téllez su obra? Esa sería una pregunta, en mi opinión. ¿Qué relación tiene con José Ángel Valente, poeta que pasó mucho tiempo en Almería, con Raúl Zurita, chileno, también parte importantísima? ¿Cómo lo hace en Daniel Téllez? Él de forma explícita lo menciona en numerosas ocasiones y otras tantas referencias a las que podríamos aludir en estas líneas. Pero no me quiero extender por ahora demasiado, sino ya dar la palabra a Daniel Téllez para que haya tiempo luego de ese diálogo con Arístides, con las dudas que puedan surgir al leer, al escuchar y comprobar cómo ese verso, además de sostenerse en lo que tradicionalmente ha definido a la lírica, como además, digo, transmite, muestra un mensaje, ofrece diferentes interpretaciones, se asocia con todas las lecturas que conoce Daniel Téllez, de las que habla en sus clases, en su labor como crítico, de qué manera, sobre todo con Arena Mestiza, influye esa experiencia como luchador, la lucha libre, es pionero en la simbiosis de ambas disciplinas, Arístides lo mencionaba, en números que se han dedicado a tal de equilibrio. Agradezco a Arístides el espacio y a Daniel pues siempre la oportunidad, ya digo, de acercarme en primer lugar a la lectura, gracias a todas y todos los amigos que he mencionado brevemente, a esos nexos que establece con el estridentismo, Raúl Renan, también creo, esa sería otra pregunta, en la experimentación. ¿Cómo se experimenta ahora en la poesía? ¿De qué modo es posible hacer algo que no se haya hecho? Lógicamente necesitamos leer, conocer lo que se ha hecho para no repetirlo. Raúl Renan es parte básica de la poesía experimental en México, Roberto López Moreno con el muralismo. Considero que Daniel Téllez experimenta. Para experimentar, dispersa, tan rica, tan amplia, ¿qué hay que hacer para experimentar? No es necesario insistir, en mi opinión, según lo que he leído de Daniel Téllez y del propio Renan, Roberto López Moreno. No es necesario, digo, echar mano de lo no verbal, renunciar al poema verbal, tradicional, al lirismo, sino a partir de lo que decían San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, todas las referencias hasta el día de hoy que seguro que han calado, ¿no?, en nuestra, digamos, imagen lírica de nuestro intertexto lector, de nuestro imaginario también, en México, en cualquier cultura de habla hispana, podríamos hablar mucho de lo que entiende Daniel Téllez en su obra como experimentación. Pienso que a partir del texto, profundizando en el propio poema, en el verso, en todos esos juegos, aprovechando el concepto y la relación con una enorme gama de símbolos, de aristas, de virutas, esquirlas, esa es otra clave de esta antología que no he mencionado, los poemas no coleccionados. A partir de los libros, Daniel nos ofrece otros textos. Creo que en todos esos ejemplos hay
experimentación y a la vez un vínculo con una riquísima tradición que destaco, y lo hago para dar la palabra a Daniel. Gracias. Gracias, doctor Ignacio, por sus comentarios. Yo simplemente me sumo justo a esa insistencia en que la obra del poeta que nos acompaña hoy, Daniel Telles, justamente es una obra que propone desafíos, que propone retos. Y bueno, una de las peculiaridades, ya lo mencionaba el doctor Ballester, de esta antología es esta reunión justo de perspectivas de pequeños niños críticos a su trayectoria, y que justamente lo ligan a estas diversas tradiciones, ¿no? Mencionaba ya el doctor, que a mí se me pasó justo mencionarlo, esta participación en el Archivo Negro de la Poesía Mexicana, en el Pentagrama Eléctrico, ¿no?, de Salvador Gallardo, que además se nota pues como la pasión, digamos, por la crítica literaria, y como estridentólogo además, Daniel también se manifiesta también en su obra. Y bueno, también está esta antología Pasiones desde el Ringside, ¿no?, Literatura de Lucha Libre, que también es una antología que muestra cómo pues el impacto, ¿no?, que ha tenido también la obra de Daniel en otros autores, ¿no?, en autores también de gran importancia para la literatura mexicana contemporánea, al despertar justo este interés, ¿no?, por la temática. Y bueno, estamos de verdad contentos de contar con la presencia de este gran poeta en estos primeros, como bien dice el doctor, en estos primeros 25 años de su trayectoria. Un poeta que realmente pues es un poeta joven, ¿no?, un joven que en la plenitud de su juventud nos presenta 25 años ya de obra, ¿no? Entonces, aprovecho para felicitarlo por su cumpleaños, que ha sido recientemente, y bueno, le cedo la palabra a nuestro invitado. Hombre, pues muchísimas gracias, Nacho, por este recorrido, digamos, esta exploración que haces de la obra, ¿no? Muy agradecido con Luis, con la Feria Universitaria del Libro, estar por acá nuevamente. Híjoles, dejas abiertas muchas puertas, y me encanta porque son provocaciones para decir y para señalar. Hay una palabra clave y una palabra que define mucho del gozo que tengo, o de la cercanía que tengo con la poesía, con las lecturas, con estos vasos comunicantes, con estas revisitaciones permanentemente hacia la tradición y hacia la vanguardia, ¿no?, que es asideros, ¿no? Me encanta la palabra esquirlas de Nacho. Para mí son asideros. Por eso es de que el salto entre el aire oscuro, que es un libro profundamente doloroso, pero profundamente personal en su construcción, el salto, digamos, hacia lo doméstico, digo yo, que representa Asidero, me parece que es este primer diálogo, este primer telón de fondo con varias tradiciones, ¿no?, con varias influencias y con varias lecturas. Y yo debo decir que yo eduqué mi oído no en la poesía. He sido lector, evidentemente, desde niño. He sido lector más bien de textos místicos, ¿no? Y eso gracias a mi madre, textos más enfocados a la vida de santos, a la lectura muy temprana de la Biblia israelita completa, al gozo de lo divino y de lo místico. Pero también del lado de mi padre, de los derroteros de la política. Mi padre fue un político muy importante en el extinto gobierno del Distrito Federal, como se llamaba, y entonces mi vida desde muy pequeño transitaba por recintos políticos, por Palacio Nacional, por el edificio central de gobierno. Yo escuchaba el discurso de políticos, visitábamos a políticos, leía yo periódicos, ¿no? Este Diario a Diario del de Cortázar, y me encanta porque es esa suerte de vida que yo tuve
o los diarios que mi padre leía a diario y que yo leía por las tardes, devoraba por las tardes. Entonces creo que a todos nos ha pasado que de pronto pues vamos agarrando, engatusándonos de un lado y de otro con una serie de lecturas, de referencias. Y yo he insistido en esto, que eduqué mucho mi oído justamente en la retórica de las ideas de los políticos, pero también en la mística. Después llegaría la literatura formal. Mi padre me acercó a muchos libros fundacionales sin darse cuenta, sin saber lo que me estaba poniendo en las manos. Pues que mi padre llegara con libros de la literatura sudamericana, o que llegara con adrede de Denis, ¿no? Gerardo Denis. No sé, una serie de referencias, de obras, de libros, me permitió entonces empezar a dimensionar esas necesidades, digamos, con el lenguaje, o esa mística con el lenguaje. Luego entonces llegaría la narrativa, pero a salto de mata yo fui leyendo, fui construyendo, digamos, estos territorios de lo propio. A ver, trato de explicarme. Hay quien decide, digamos, la ruta por la que quiere ir, ¿no? E incluso casarse, incluso con una serie de lecturas, con una serie de tópicos. Es muy dado en el mundo, en el mundillo de la literatura, cuando menos acá en México, el establecer siempre, de parte de muchos autores de mi generación, antes y después, o más jóvenes, establecer como una serie de corpus, como muy cultista, digo yo, de sus lecturas. En cambio, yo vengo, digamos, por el origen también mío, y yo vengo de una tradición netamente popular también, ¿no? O sea, una serie de la música popular y el folclore fue un elemento fundamental también para alistar el oído. Entonces, a muy temprana edad yo escuchaba boleros, escuchaba, digamos, canciones o música de grandes, como se dice, ¿no? No propiamente música de mi generación. Entonces yo creo que esos asideros y las lecturas y el ordenamiento que tienen a la larga, pues van generando esa necesidad de recuperar, sí, tenido como muy crítica, como dice, están haciendo, como decía, para unos tantos, ¿no? En escritura poética. Y es cierto, son diferentes avistamientos hacia diferentes tradiciones, pero siempre entre esa tradición y entre esa vanguardia. Yo no comparto el posicionamiento de autores de mi generación que le dan una patada experimentales, joviales, frescos, vanguardistas. Recupero mucho de esto. Y obviamente muchas de las primeras lecturas que yo tuve de esas, curiosamente, fue La vanguardia sudamericana o el concretismo brasileño. De los primeros libros que a mí llegaban, imagínate, a los 12, 13 años, del concretismo brasileño, de Haroldo de Campos, de Oswaldo de Andrade, pues eran un golpe letal, porque Pablo Leminski, esto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, caían en mis manos revistas antiguas de literatura. Después ya hice, digamos, como cuando terminé la licenciatura, una aproximación mucho más seria hacia las revistas literarias de América o las de México, hacia las ediciones facsimilares, de las cuales también me he dedicado a estudiar y a revisar recientemente. Y entonces, en ese gozo, pues entran los autores que mencionabas, Nacho, por supuesto, ¿no? Y otros más que vamos recuperando, autores en lengua inglesa, autores sudamericanos, la tradición de vanguardia mexicana, contemporáneos en una lectura profunda 2, 3 veces de toda la obra de los contemporáneos, y a Urrutia y la seducción que en mí tuvo también como poeta, como ensayista, como crítico, pero también como dramaturgo, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar el teatro breve o sintético de Villaurrutia, orientado con el teatro breve y sintético de Germán Cueto, por ejemplo, ¿no? Al que le he dedicado estudios recientes que están por aparecer sobre las máscaras, ¿no? El aporte de las máscaras estudiantistas de Germán Cueto.
pero también con Bernardo Ortiz de Montellano, por ejemplo, en su poesía, o con Gilbert Owen, ¿no? Que considero el más importante de los poetas por su altura de los contemporáneos, ¿no? Y quizá poco visto, porque los reflectores estaban en Owen, Villaurrutia, en Pellicer. Entonces, en fin, y al mismo tiempo, pues, digamos, el estudio de estas revistas, de los suplementos culturales, de los autores, por supuesto, españoles, la generación del 27, la generación ya, digamos, del siglo XX. Acá, pues, José Carlos Becerra, al que también le he dedicado tiempo de estudio en la obra. Fíjate, cuando yo terminé la especialización, hice la tesina sobre José Carlos Becerra. Me decía el doctor Enrique, en esos vasos comunicantes que de pronto suceden con ciertas horas, pero que yo trato sin escritura, digamos, de ciertos actos de los poemas no coleccionados, justamente ahí es como una estira y afloja, es un regreso y una anticipación. Esto es, sí no aparece Paraguas para remediar la soledad, los poemas que están ahí, pero hubo otro libro en esa intersección que fue El ritual de los culpables, que del cual ya emparentado, digamos, con otro grupo de poetas jóvenes que tenían, digamos, digamos, como guía, ¿no? A Oscar Wong, poeta ya desaparecido, y también tuve oportunidad de estar con ellos y de armar por ahí un libro, una antología, ¿no? Que me invitaron a ser parte. Y luego vino Héctor Mancilla a México, Jorge Mancilla, perdón, el poeta, Hernán Lavín Cerda, Danton Chelén, recientemente desaparecido, y me invitaron a ser parte del grupo de exploración y de fundación de la Pluma del Ganso, ¿no? Otro espacio también diferente de creación, ¿no? Y entonces llega Raúl Renán, y entonces es el único taller que yo he tomado formalmente, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con los del Mundo Valadez, sus enormes charlas alrededor del cuento, muy cercano a Ricardo Garibay, con esa dureza y firmeza, con esa prosa que yo considero una de las más potentes del siglo XX mexicano, las más puras y cuidadas. Y con Renan entonces fue la posibilidad de encontrar estos visos técnicos de la experimentación. Y como tú dices, coincido en la experimentación, en el lenguaje propiamente. La experimentación dentro del espacio verbal del poema. Pocas veces he salido del espacio visual en experimentación, formal, digamos, del poema, temático del poema, y entonces obviamente he brincado hacia el poema visual. He hecho pocos ejercicios y estoy también por ahí en la antología, uno de los tomos, de los 5 tomos de antología de poesía visual que preparó Carlos Pineda, ¿no? Entonces, sí creo que ahí está la experimentación. No creo demasiado en la ornamentación por la ornamentación misma, ¿no? Ni en el aparato tríptico en donde de pronto el poema más bien hace un guiño, un coqueteo con el sinsentido, como se da de pronto en algunos de los autores mucho más jóvenes, ¿no? Y que crean, sí crean una serie de lectores, un grupo de lectores, pero un grupo de lectores que más que lectores terminan siendo como fans de esa escritura poética, ¿no? O sea, mientras más escribe el poeta en ese sentido, pues los fans parece que son más felices, pero yo no encuentro de pronto esta posibilidad de diálogo. Sí creo en la reinvención de la voz poética. Quizá por eso tú lo decías en el prólogo y te agradezco públicamente la generosidad de ese extraordinario y lúcido prólogo que acompaña a Viga de Equilibrio, porque son estas reinvenciones y estos diferentes guiños, digo yo, con el lector, ¿no? Desde un tono, desde un libro que puede ser más elegíaco, si se quiere ver así, como El aire oscuro, un libro más doméstico, como es El aire asidero, perdón,
el primer guiño formal, ya digamos, entre la lucha y la poesía, que es contra Llaveo, pero el encriptamiento por el encriptamiento, que sí tiene esos juegos, el cielo del perezoso, y ahí está la crítica de Jorge Aguilera o de Josu Landa. A tiro de piedra, termina siendo más como, decía Alberto Blanco, una especie de tierra baldía, como muy personas de lo que ya se fue, ¿no? Un poco en esta especie de su punto de fuga, es como una recuperación de varios asideros personalísimos, ¿no? Que tienen que ver más bien con otras pasiones, ¿no? Hace tiempo lo que se oye, estos otros elementos que difícilmente puedes encontrar, digamos, en la misma escritura. Entonces, por ahí aparece la música popular, aparece el folclore, aparece el asunto de la pedagogía, que es también otra pasión de vida, ¿no? La docencia, ¿no? Yo estoy por cumplir 27 años en la docencia, empecé también a los 21, ¿no? Más o menos. Entonces, aparece la gran pasión por el fútbol americano, ¿no? Soy coleccionista y apasionado de los delfines de Dan Marino. Entonces aparecen ahí esas, pero aparece también como un artilugio de fondo, una crítica también a la escritura poética, los premios en punto de fuga, los últimos 6 poemitas, digo yo, cariñosamente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuáles son entonces los guías? Muy amablemente Lucía Rivadeneira en la presentación anterior que hicimos de Viga de Equilibrio, bueno, ¿de qué otros temas hace falta, no? Creo que hay varios temas también a los cuales yo tendría que volver en los próximos libros, que sea una próxima escritura, y que van a tender puentes también con estos otros temas que he explorado, con estos otros temas que he marcado, ¿no? Que ha permitido también, digamos, de la hablar y justificar, digo yo, y espacios, ese número que le hablan de tipo retro, permitió reencontrarme con autores con los cuales ya había desde esa pasión de Claude al prólogo de Pasiones desde Ringside, salieron, y también resulta que también tenían como pasión la lucha libre, como espectadores de Ringside, como lectores también de la crónica deportiva luchística. Autores como Víctor Hugo Piña Williams, que bueno, poco sabíamos creo que de esa pasión. Imagínate el calado que tiene la escritura poética de Víctor Hugo Piña Williams, y es un autor de cepa, ¿no? Bien forjado en el lenguaje, y bien forjado en el lenguaje luchístico. Minerva Margarita Villarreal, ¿no? Que murió en el año pasado. David Huerta, ¿no? Entonces,
esos otros vasos comunicantes con estas otras voces, ¿no? Y marchar, digamos, juntos en esas posibilidades. No sé si ya me fui por otros territorios, pero en razón de esa. Gracias, querido Daniel. Fue un gozo escucharte, hacer ese repaso y has prácticamente tocado todos los puntos, inquietudes que podían surgir, la experimentación, las influencias a lo largo de estos años, que sean muchos más. Y pienso que estamos ya con ganas de escuchar algún poema. Gracias, maestro Daniel. Estoy ahorita teniendo unos pequeños problemas con el internet, pero le agradezco muchísimo. Ha sido verdaderamente un placer escuchar todo este relato de su trayectoria. Y bueno, sí, no sé si yo me quedo con las inquietudes justamente que presentaba el doctor Ballester al inicio, eh, justamente en torno a la experimentación, y me surge justo esta duda respecto al desafío que significa eh, retar o confrontar las diversas tradiciones que existen hoy en la escritura, patentes en la escritura de los más recientes poetas, escritores, de las y los más recientes poetas y escritores. Y bueno, la pregunta queda sobre la mesa, ¿qué significa justamente este desafío? ¿Qué significa justamente experimentar, retarse a sí mismo frente a la tradición de la literaria, ¿no? Y bueno, sí, para aprovechar el tiempo, me gustaría invitar al maestro a que nos comparta la lectura para quienes nos están escuchando. Muchas de las personas que nos están escuchando son universitarios, son jóvenes universitarios que con toda seguridad están conociendo las, digamos, las vías, los caminos de la literatura. Bueno, será verdaderamente un gozo, como dicen bien ambos, escucharlo a usted de viva voz, maestro. Sí, gracias, Luis. Nada más si me permite, no, prometo no abusar. Yo parto de un supuesto que he comprobado y de una experiencia para mí brutal. El que mi generación, hablo de mi generación, o sea, de los autores nacidos muy cercanos y autores, digamos, más jóvenes, he estado yo leyendo, que he tenido parte del Real de Tierra Adentro. Fue importante porque tuve la oportunidad de hacer como este mapeo de lo que está pasando en todo el país, en toda la República, y qué voces estaban emergiendo. Por ahí hay varios artículos que he publicado en Tierra Adentro, qué poetas estaban dando, digamos, voz, qué revistas estaban haciendo. Y algo fundamental y grave y preocupante es el desconocimiento y la poca lectura de los autores de la misma generación. Ese es un mal que se está dando acá en México, y más allá de los vicios de si somos generación X, generación cero o generación tierra adentro, como se le quiera llamar, el gran desapego a la tradición, y no quiero citar nombres, pero sabemos a cuáles autores, digamos, del canon mexicano nos referimos, y entonces es darle la vuelta a través de una experimentación endeble, ¿no? Una experimentación endeble y una experimentación que fácilmente se te cae de las manos, o a la anticipación de un estilo
que te da, digamos, varios feudos o que te da varios resultados, ¿no? Cazapremios, digo yo, ¿no? Cuyo estilo pues les permite estar como en el candelero, ¿no? O sea, escribir de una manera, escribir de otra, escribir de la misma manera, y que cada libro, pues bueno, sea multipremiado, sea muy bien visto por cierta crítica que también ve sin empacho, pues, que así debe de hacerse la escritura, o que así está bien, digamos, la propuesta poética en turno, ¿no? Entonces, lo digo con conocimiento de causa por la cercanía con muchos de estos autores, y también de otra manera, así como Nacho desde afuera nos ha ayudado a descubrir voces muy, muy importantes, de gran calado, ¿no? De una experimentación más rigurosa, más alejada, como decía Nacho, de ese sinsentido vano. Pues también hay que darles también voces a autores que nacieron en los 80s, autores que ya nacieron en los años 90, ¿no? Y que están dando de qué hablar en la poesía, hablo concretamente de la poesía. Ahí tenemos sé que es una discusión a veces importantes, y ya ahí lo dejo, ¿no? Nada más como una acotación a esto que comentas, ¿no, Luis? Bueno, entonces paso a leer el poema de cada libro, ¿no? Un recorrido así de rápido y de urgente con Aire Oscuro, digamos, el primer libro que abre Liga de Equilibrio. El poema 18. Sordo ya el tiempo. El puma está preso. Los postes de la trampa están enterrados medio metro. Los perros ladran un instante en la boca de la trampa. Los gruñidos nerviosos son cada noche nuestros. Desvisten ovejas sobre el despojo lento. Estos últimos días, con peso hostil, llegan al pensamiento palabras pardas y ácidas, rugidos, el vencido gemido y el empuje tenaz, instinto hecho, y a la tierra dura, la fiera solapada, contra la manada confabula el hombre endurecido, sangre que no enciende sangre, recelo que se clava, hijo enredado en el bullicio que solivianta al puma en su prisión. Baja con cuidado en la hojarasca mojada. Eres la nueva presa que se queda mirando. De Asidero, que se publicó en 2003 en el Instituto Mexiquense de Cultura, ¿no? Gracias a Félix Suárez, al poeta Félix Suárez, que era el editor de una bellísima colección llamada El Corazón y los Confines, y que tuvo una segunda edición en 2019, gracias a Jocelyn Pantoja en Proyecto Literal. Este poema, que es el poema 6, Traslación. Intenta dormir con la flaqueza de la traslación, núbil hecatombe que al doblar el sueño de las sortijas asomará crespas navajas, intrusas del muro de las tortugas para la marea alta, imán que amanece colmado, naufragio del reilete que no resarce viejas infancias, guiño de largos pasos en el movimiento vertical de tu cuerpo, guiño de feraces pantanos en el licor extraño con que unges la mórbida península. En la memoria que nos esconde anida la elegía del impostor de tus sueños. Líbranos de la conquista, de la conciencia atónita de lo que no está en el lugar adecuado, de los que entran sin abrir la puerta. Luego vino Coserías, el 2006,
publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y de la dos poemas breves, el 8 y el 9. 8. No asistas al otro en su lucha, de veras, déjale en su sangre, no prolongues su savia, no apremies al azar la sanación de sus llagas, nunca le asistas al húmero rudo que tiene ánimo y un par de albas mañas para matar dos cucos, el amor y la ceguera. 9. Y al punto, la lucha de clases, los cubiertos de arcilla, los de sombra oxidada, andar calando bajo, se traduce el ejército de salvación circense, equilibrando toda caída posible con su conmutativa propiedad. Arriba en las caídas, compromete una zancada como estampa, un rosario que tiembla con el peso. Confiar a Dios, la heráldica de la geografía natural y del relámpago. Luego vino Cielo del Perezoso, ¿no? Publicado en Bonobos, ese gran sello editorial cuyos responsables son Amelia Suárez y Santiago Matías, publicado en el FONCA, en Conversiones Culturales del FONCA. De aquí comparto con ustedes el poema Talleres. Nuestros talleres fueron revelados, acuchillados a mansalva por la mutación educativa. 1/3 de años el pellejo obtuvo provecho. Solo la sospecha de su mote, Enrique Ramírez y Ramírez, y el logo del extinto diario El Día. Hoy facturamos en la cama la mecánica de aquellas temporadas, la concordia del chasis, glorificación en aquel momento de la Gremlin, Safari, empolvada para el circo desde 15 años de sol a sol nos pertenece. Ausencio se reglamentaba en combustión interna. Los motores cabrioleaban sin peritos. Simpatía automotriz, la verdad, la mía, tras el botín de Mónica. Fabulosa discípula entre hombres apocados. No hay signo de esa reserva supletoria. Hace 20 años la cegaron. El único principio sin timbre y bahía. Pues vino, para mi suerte, vino otra dirección de literatura. Me han puesto atención, y digo clave por lo que implica el misterio de la lucha y de la vida en los engordados, que esa es la pasión de la que menciona el de Cuatro Caminos. Los otros maestros que me forjaron también en la rudeza del lenguaje, decía yo, la poesía siempre la he considerado desde esa rudeza verbal, desde esa rudeza que aprendí sobre el cuadrilátero de 6x6. Imagínense, para quienes conozcan, teniendo de maestros a Signo, Negro Navarro, Silver King, Dos Caras. Digamos, ya los nombres por sí solos imponen. Y yo siempre he pensado que un poeta tiene que ser rudo. La metáfora. Los narradores pueden ser todo lo técnico que quieran y dejarse papachar fácilmente, pero el rudo tiene un doble trabajo: hacerse querer y hacerse odiar. Y siempre he pensado desde esa metáfora, ¿no? Y en los otros juegos, como alguna vez Nacho lo señalaba, lo platicábamos con el asunto del béisbol,
otra pasión de vida desde los 8 años con la Liga Maya, ¿no? Entonces, también hay estas disposiciones visuales y que quizás respondan a lo que planteabas, Nacho, de la experimentación, ¿no? Todo no desde la dispersión que puede provocar la experimentación por la experimentación misma. Entonces, este poema, que es el segundo de A Tiro de Piedra, un guiño para aquellos que andan tras de la pista de varias cosas. Piano Power. Lo que le gusta es que le den poco trabajo, pero es un buen lugar. De prestigio le podríamos llamar. Su hermano lo pulió en la riña y desde hace 10 años aquí lo tiene. Esta profesión ahora la bebe o la derrama, pero de ninguna forma pasará a la lista del montón. Ojea, sin embargo, la altruista marquesina de su egolatría. Ah, hijo, vaya musculatura que se carga. Hasta impresiona verlo, tan cerquita. Se nos figura un gigante de la antigua Grecia, pura fibra, nada de grasa, y si le añadimos su estatura, pues ya estuvo que nos resultó un color. Bueno, de ahí pasamos ya a Paso a punto de fuga, la plaquette que pertenece a la colección Fervores, ¿no? No sé, casi 50 plaquettes me parece, o ya cercano a los 50 plaquettes que con mucho cariño editó y preparó Miguel Ángel de la Calleja, y entonces Punto de Fuga forma parte de esa familia de plaquettes. Aquí voy a compartir un autorretrato que escribí a los 44, ese es el título 44, y era justo en esos años en los que iba a aparecer la plaqueta. Tiene un epígrafe que dice: sal y agua, nuestro idilio se volvió. Esta proliferación de canas al aire archiva poluciones y los gallos que moro. No hay albura más que piélago de brío y 44 estribos en argenta barba. Y no hay polillas que Lorca vio en Whitman, tan solo sapos como esponjas de quisicosas. Transfinitos vanos para tragar saliva y calado hasta el pellejo y coronilla, acontece en mis sienes un pío franciscano y un amante poseso que destila monadas en 4 puntos de mangas cardinales. Solo hay temblor y máscara de sacrificio en calcáreos bienes de este amanuense axial. Entre hoguera y letra vegetal de Pompeya, emulsiona cardiogramas, homilía y florestas, trastocada la pura boca de esporo. Bueno, ahí el asunto franciscano que también, de ese pío franciscano que también se destila en varios de los escritos que Felipe Vázquez exploraba de manera extraordinaria en un grandísimo ensayo publicado ahí en la revista Crítica, y del cual hay un fragmento también aquí en el libro. Y esos guiños franciscanos, he recorrido toda la obra y los escritos franciscanos, las biografías. Es una pasión ahí de telón de fondo hasta en el muro, ¿no, Nacho? Ahí del Facebook también. Bueno, luego, pues termino con Arena Mestiza. Con Arena Mestiza leo el poema sobre el perro aguayo. Surcos de cicatrices han forjado mi nombre, y aunque no me acobardo ni me echo para atrás, mis nervios se encogen milímetros cada año. Soy rudo de nacimiento como con el lenguaje. Hablo mucho el castellano y los tiples del habla popular vienen de la pobreza que marcó mi niñez. Busqué ser estrella y fui uno de los primeros de peso semicompleto que destacó en Oriente, y tuve como rival y compañeros a lo más granado de la baraja luchística internacional.
Es la lucha libre por hambre y defensa, y el miedo que siento antes de subir al cuadrilátero transitará toda la vida. Tengo tantas fracturas como lesiones producen las estacas, uno de mis castigos favoritos, porque no hay placer que cuando cruje un hueso o un nervio del rival. Bragado como yo solo, ocupo un sitio de honor que es exclusivamente mío y me lo voy a llevar hasta que haya pelea y haga trizas al rival en turno que intente despojarme de rubicunda cabellera que en contadas ocasiones he perdido. Pues ese es el brevísimo recorrido por esta muestra personal de estos 7 libros. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Es impresionante cómo, gracias también al doctor Ballester por darnos este contexto, complejo contexto de su trayectoria para poder apreciar, yo creo que con muchísima más claridad, este pequeño, brevísimo viaje por los libros que presenta en Viga de Equilibrio. De verdad es un privilegio escucharlo, contar con su presencia aquí en la feria y bueno, pues nos queda simplemente esperar lo que vendrá después de ya este trabajo perfectamente consolidado y este trabajo perfectamente incluido ya dentro de los fundamentales de la tradición mexicana. Y bueno, no me queda más a mí, si ustedes quieren agregar algo más, a mí no me queda más que invitar a la gente que nos escucha a acercarse a la obra poética, ensayística y a la crítica literaria de Daniel Telles, quien pues bueno, nos está acompañando además en alguna otra actividad aquí en el encuentro, hablando de una de sus tantas pasiones que es el estudiantismo. Y bueno, quiero decir además que, bueno, para quienes se interesen en conocer los estilos, las formas, los diferentes ritmos, acentos de la literatura mexicana, bueno, creo yo que acercándose a la obra del maestro Daniel puede observar un muy buen, muy buen panorama de lo que ha sido la literatura mexicana en sus diversas tradiciones. Así que es un autor ideal para empezar incluso la lectura para quienes estén apenas interesándose en leer poesía. Recomiendo se acerquen a la lectura del maestro Daniel Telles. Bueno, ustedes, maestro, doctor, ¿quisieran agregar algo antes de cerrar? No, pues yo reitero el agradecimiento. Ha sido un placer escuchar el repaso que nos ha regalado Daniel de su obra, de todas las provocaciones. Dice que siente también como lúcido, lector, docente, investigador. Es coherente siempre leerlo, escucharlo y nutritivo para el panorama de la lírica, anima a leer y creo que ese es el objetivo de una feria como esta. Arístides, gracias, querido Daniel, un gozo. Maestro, ¿algo que desea agregar? Sí, yo subrayar mi agradecimiento por la invitación, querido Luis, querido Nacho, un abrazo hasta allá, ya la lejanía, ya habrá momento para celebrar todo lo que hemos ido agendando. Agradecerte por este texto tan generoso, Piedra de Troque, el gran prólogo de Nacho. Agradecerle a la distancia a otro querido amigo, a Felipe García Quintero, por ese frontispicio poético que acompaña el libro. Y agradecerle a Ediciones Delirio, ¿no? A Rubén Mendieta, a Marcos Daniel Aguilar, también espléndido ensayista, Reyes, su diseño, trabajo. Es una edición muy bella, muy cuidada. Y bueno, el libro estará disponible ya está disponible en librerías, en las mesas de novedades, y también está en la página de Ediciones de Lirio.
Muchas gracias a la gente de la editorial y muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pues muchas gracias a ambos, doctor Ballester, gran fruta, Daniel Pérez, por acompañarnos en esta actividad del encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro en su 34ª edición. Nos estaremos saludando muy pronto, esperemos ya pasado este infortunio, podamos vernos y estrechar nuestra amistad con la presencia. Y bueno, un saludo a todos los que nos escucharon, a la comunidad universitaria que nos acompaña también en esta actividad. Un saludo a todos. Ahí quedan ya las preguntas sobre la mesa y bueno, nos estaremos saludando en próximas actividades de este encuentro. Sigan las demás actividades del programa de la Feria Universitaria del Libro. Y bueno, eso es todo y muchas gracias por habernos acompañado. La FUL agradece tu asistencia.